buenas tardes, mis amigos. Qué alegría nos da poder estar un domingo por la tarde reunidos para compartir la palabra de Dios, que es lo más mejor del mundo. El mejor lugar del mundo, como dice la alabanza, ¿verdad? Es estar a los pies de nuestro Salvador. Y es ahí donde nosotros nos encontramos en estos momentos, a los pies de Jesús, para aprender de su palabra. Así es que sean todos muy, pero que muy bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom. Amigos de Betania por siempre, que siempre estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios y aprender de ella y a dejarnos guiar por esa palabra. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Sean todos muy bienvenidos, y aquellos que nos ven por Facebook también, nos verán por YouTube. Sean todos muy, pero que muy bienvenidos a nuestra sala. Así que de inmediato, porque el tema de hoy está muy, pero que muy interesante. Vamos a orar. Así es que te invitamos a orar en estos momentos. Padre de amor, gracias. Gracias porque usted nos concede esta oportunidad, este privilegio de poder reunirnos a estudiar su palabra. Le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien guíe todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a tratar, sea guiado por su Santo Espíritu. Y que lo que Milagro nos tiene preparado en esta tarde, sus palabras estén inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo también, que sea el mismo Espíritu Santo quien nos enseñe. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues de inmediato vamos a darle paso a nuestra querida hermana y amiga Milagros, que ya se encuentra aquí con nosotros. Milagros, Dios te bendiga, muy bienvenida. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está Mila preciosa con ese vestidito de rojo. Así es que ya sabes, el tiempo que resta es todo tuyo. Bueno, sí, vamos a ir de una vez. Vamos a presentar las diapositivas para hacerlo más entendible y pasar así rapidito lo que fue la semana pasada. Nosotros estuvimos introduciendo este tema de la naturaleza humana la semana pasada, siguiendo la línea de la creación, porque eso era lo que iniciaba. Todavía quedaban rasgos del tema de la creación, y que en verdad si alguno no tiene el material que se generó del tema de la creación, con las evidencias que se sumaron a ese tema, pues sería bueno entonces que, bueno, nos soliciten para enviarlo. Recuerden que esas evidencias ayudan a fortalecer esos temas, y cada vez cuando se aportan informaciones, imágenes, videos, tanto de la institución como del mundo científico, que avala lo que la Biblia dice, y no porque lo necesitemos, sino porque realmente ahora como están las cosas, todo requiere una evidencia para confirmar lo que naturalmente ya se sabe. Pero el ser humano, que se supone que es inteligente, que fue creado con una inteligencia superior al resto de las criaturas, pues necesita
creer más, tiene que hacer un esfuerzo con todas las cosas que hay ahora. Y entonces, continuando con el tema de la naturaleza humana, ahora ya se enfoca, da un pequeño salto con el origen de la vida. Ese tema que también genera muchas dudas, genera muchos comentarios, posturas, y dentro y fuera de la iglesia, porque todavía ustedes seguro que conocen hermanos, hermanas, y también los amigos, los vecinos, que fulano me salió, una persona que ya murió, y me dijo esto, y lo afirma, y nosotros no podemos decir que no lo vio, no lo podemos contradecir porque sabemos que el enemigo de las almas se presta para eso, entonces confunde. La verdad que, entonces hoy veremos ese significado, vamos a hacer énfasis en esos términos que suelen traer confusión y que la Biblia es clara, sin embargo, hay tanta confusión sobre esto que hasta en hermanos de mucho tiempo o de poco tiempo se va olvidando felicidad y hermanos que nos acompañan porque, bueno, el tiempo pasa y llega un momento en que sencillamente se olvida. Además de eso, todo lo que nosotros observamos en la televisión, leemos en el periódico, va contrarrestando esa parte bíblica. Y uno se va acostumbrando a, por ejemplo, a ver lo que es película, leer y oír frases, incluso canciones, consciente o no, que tienen que ver con la muerte y que aluden a la vida después de la muerte, una vida consciente. Y usted termina, incluso, usted termina diciendo frases de una manera inconsciente sin, sin querer queriendo. Así es que vamos a compartir vamos a compartir este material ya para desarrollarlo. Y recuerden que si tienen preguntas, comentarios, esto es para desmenuzar, esto es para compartir. Esta es la segunda parte de este tema de la naturaleza humana, cómo viene, cómo surge el ser humano. Ya vimos en la creación y la semana pasada todavía que quedaban esos restos, vimos que cómo surge los elementos, pero hoy nos enfocamos en esos elementos, qué significa cada cosa. Que se entiende por esos aspectos que conforman el ser humano, tanto en la parte física, mental, emocional y espiritual. Así es que, partiendo como siempre de esta premisa, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajaron, participaron en la creación del ser humano, haciendo un ser humano con individualidad propia, con facultad y libertad para pensar y obrar, un ser humano hecho a su imagen. Entonces, ¿cuáles son esas partes que caracterizan a los seres humanos? Esas partes están formadas de varios componentes independientes, como un cuerpo, un alma y un espíritu. Son cada uno de estos aspectos que hemos mencionado último, que ustedes ven color rojo ahí. El cuerpo va por un lado, hay un alma independiente, hay una entidad que sale, entra, y un espíritu por otro lado. Esos tres conceptos ha generado, sigue generando y no dudo que continuará generando mucha confusión. El aliento de vida.
Todo parte ahí. Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Hizo un muñeco, por decirlo de una manera, de lodo, de barro. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, ese ser humano, un ser viviente. Entonces, ese aliento de vida es soplo de Dios que da vida, según Job 33:4, esa chispa vital. Así que más o menos es como cuando usted conecta un aparato eléctrico, ahí mismo usted ve que funciona. En cuanto desconecta, pues sencillamente se detiene. Pero del abanico, de la licuadora, del televisor, del radio, no sale una especie de humo o de entidad transparente cuando usted desconecta ese aparato de la fuente de electricidad. Simplemente dejó de ser. Y es así. Entonces, el hombre o el ser humano, podemos decirlo en términos generales, el ser humano, la Biblia lo define como un alma viviente. La cuestión es, ¿qué significa esto? Hay una pequeña fórmula muy conocida dentro de nuestra iglesia, que aunque es bastante sencilla, pero al parecer todavía no se acopla porque eh, según lo que hemos dicho al inicio de esto, hay muchas contrariedades, tanto del mundo en general, que tiene una idea diferente a la idea bíblica, y aún en otras denominaciones también se le aplican otros significados. Así que si vemos esta pequeña fórmula, aquí tenemos dos elementos. Está el cuerpo, en este caso imaginemos a Adán ahí en la tierra, el cuerpo de Adán hecho de barro, obviamente ahí tuvo que haber posiblemente, fue con agua y todo, o sea, todos los elementos de la tierra, que por eso nosotros tenemos que constantemente estar o alimentándonos bien o suplementarnos para tener esos elementos de la tierra, porque si no, entonces nos debilitamos. Entonces está el cuerpo de barro o de tierra, ese muñeco que hizo el Señor, luego ese empuja ese aliento de vida. Y es igual a un ser viviente, o que es lo mismo, un alma viviente. El ser viviente, alma viviente es lo mismo. Entonces, cuando Dios transformó al ser humano a partir de los elementos de la tierra, todos los órganos estaban presentes. Y esto es clave porque para la evolución los órganos fueron eh, paulatinamente hasta la capacidad de hablar. Sin embargo, vimos la semana pasada en esa evidencia uno de nuestros científicos eh, que avala justamente cómo hablaba que, ¿ustedes recuerdan? Hablaba del ADN, de la célula, cómo todos esos elementos para poder funcionar tenía que estar juntos, es decir, no podía faltar un elemento. Todos los elementos debían estar juntos para poder funcionar. Así es que cuando ya el Señor le da aliento a Adán, se supone que él ya tenía diseñado todos esos órganos, todos, todos. Entonces Dios sopló sobre esta materia aliento de vida y fue a Adán, lleva un ser viviente. Entonces la Biblia, por ejemplo, atribuye el aliento de vida tanto a animales como a las personas. Así es que aquí tenemos un cuadro que resume un poco esas explicaciones que le acabo de dar, pero también hay unos términos que utiliza la Biblia. Recuerden que la Biblia está escrita en varios idiomas. Está el griego, el hebreo y el arameo. Entonces, particularmente el Antiguo Testamento está tanto en hebreo y arameo, y el griego se ubica generalmente en el Nuevo Testamento. Así que aquí hay unos términos que suelen ser
los que originalmente están en el relato bíblico. Y al traducido a nuestro idioma, lo podemos comprender. También tenemos la cita bíblica en donde podemos ver los términos relacionados con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el término nefesh, que significa ser o alma, es decir, la persona completa. Si yo preguntara en esta tarde, ¿cuántas almas están ahora mismo dentro de este chat, dentro de este en vivo? Si usted ve el recuadro de los participantes que están ahí, ¿cuántas almas hay ahí? No sé quién se anima, pero puede escribirlo, pues vamos a ver. ¿Cuántas almas estamos ¿Cuántas presentes? almas? Digan. 9 ha dicho Aarón. 9 almas, exactamente, 9 almas, exactamente. Así es que Nefesh Shayar también tiene un significado. ¿Cuál es el ser viviente o alma viviente? Vamos a ver otro más, y todas vivientes. Mira, sí, bebé, eso es verdad. A ver, todos estamos vivitos, vivitos, seres vivientes. Aquí todos estamos vivitos. Muy bien. Entonces, Nefesh Nafash significa alma que respira, ¿eh? Y Suje, igual respirar, pero en el idioma griego. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo lo notamos? ¿Se va acoplando? Alma es la propia persona, el ser, el ser vivo. Así es que el hombre o el ser humano es un alma viviente. Todos somos alma viviente. Y es importante notar que la Biblia dice que el hombre fue, es decir, que llegó a ser. Por lo tanto, no estaba vivo. Simplemente había ¿verdad? Un diseño de una materia, que en este caso era la tierra, pero necesitaba ese, ese, esa electricidad, literalmente, porque que nosotros tenemos impulsos eléctricos, nosotros también funcionamos con electricidad. Eso es increíble, increíble. Así que llegó a ser un ser viviente cuando nacemos, bueno, no cuando nacemos, cuando se produce ya esa concepción, somos seres vivientes. No hay nada en el relato de la creación que indique que el hombre recibió un alma, es decir, que aparte de mi cuerpo, vino algo así como descendiendo y se introdujo, ¿no? Somos almas, somos almas. Así que Mira, sí, entonces esa palabra que, bueno, se sí, pronuncia Nefesh Shayah, en hebreo, ¿verdad? Creo, en hebreo dice el cuadro. Esa palabra o expresión abarca a todo ser viviente. sí, a todo ser Una viviente. palabra, a todo ser viviente. O sea que no solamente ese aliento de vida se limitó al hombre, al ser Exactamente. humano, al hombre y a la mujer, sino que eso también tiene que ver, abarca a las criaturas, los animalitos, Sí, insectos, todos los animalitos. sí, sí, exactamente. Porque hay que ver que es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, porque es como lo que enciende, ese impulso que enciende. Y también veremos Bueno, cómo es, mira, sí, sí. de hecho, la chispa de la vida, como tú le has dicho, Ujú. y esa, recuerda que la chispa de la vida la están buscando por ahí en unos aparatos. ¿Te Sí, acuerdas? ¿Cómo es que le llaman? sí, La chispa de Dios, ¿cómo es que le sí, llaman? algo así, sí, por ahí es que anda, a ver, porque Allá con explican eso, el famoso túnel ese que han creado, o túnel no sé si es un,
vaya, donde Sí, está allí eso sí, es bajo tierra que está ese asunto. Y va a exacto, una velocidad, eh, eso es para encontrar como el origen. Si el encuentran origen. eso, ahí Ujú, entonces encuentran el origen de la vida. Esa exacto. chispa, sí, eso es así. Pero bueno, eso es increíble. Así es que no tenemos distintas partes separables y que vienen, no, no, no. Eso es una sola pieza, una unidad indivisible. Entonces, al hacer énfasis en la unidad orgánica del hombre o del ser humano, la escritura lo describe como un todo. No podemos sacar la mente del cuerpo, no podemos sacar el espíritu del cuerpo. ¿Cómo se relacionan entonces con la naturaleza humana, el alma y el espíritu? Entonces lo vamos a ver, que son dos aspectos que también traen confusión. Entonces aquí tenemos el término a la izquierda, el término nefesh, por ejemplo, el modismo o la expresión que se utiliza para ese término en hebreo es mi alma, tu alma, su alma. ¿Ustedes recuerdan algún escritor del Antiguo Testamento que se solía decir mi alma, ¿eh? ¿Lo recuerdan? Sí, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, el caso de David, mi alma, ¿eh? Entonces tenemos mi alma, tu alma, su alma, etcétera. Reemplazan los pronombres personales yo, tú, él, etcétera. Nosotros en el caso de español. Y aquí están las citas bíblicas con las que se pueden confrontar. También Nefes indica mi vida, y se refiere a los deseos, apetitos, las pasiones, al asiento de los afectos, o sea, al querer, a las emociones. Saciarte o saciar tu deseo como el que quisiese, a su voluntad, está muerto, muere. Todo eso son parte de este término. Fíjense ustedes cómo varía, pero tiene el mismo significado. El uso de la palabra griega, suje, en el Nuevo Testamento es similar al de nefes en el Antiguo Testamento. Porque recuerden que ya en el Nuevo se escribe en el idioma griego. Ya en el Antiguo está el hebreo y el arameo. Así es que hace esa relación entre estos dos términos y se la usa con referencia a la vida animal, así como a la vida humana. Un ejemplo de eso es Apocalipsis 16:3, si alguien lo quiere buscar, y en diversos pasajes aparece traducida como vida. O sea que también aquí están otras citas que usted tranquilamente cuando se le envíe el material usted lo puede ir repasando. Entonces, en este tramo en que estamos, ¿hay alguna pregunta, hay algún comentario? ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Por qué creen ustedes entonces que se han disparado tantas confusiones con respecto a estos términos? Adelante, quiero escuchar. A ver si se animan a hacer algún comentario los muchachos y muchachas. ¿Y cómo ven esto de Porque estos? la pregunta Ah, que tú has hecho, Mila, dijiste, ¿cómo se relaciona el alma y el espíritu? ujú. Entonces, ¿es lo mismo o no? Sí, ¿Es lo mismo? O sea, porque es lo mismo. sí, 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 Decir espíritu y decir alma es lo mismo, aunque sabemos que hay filósofos, creo que fue Platón, quien tenía, por eso es que yo, óyeme, por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los filósofos y la sí. filosofía, Ujú. porque es que ellos tienen su razonamiento y su manera de ver a Dios o de entender las cosas que nos rodean a su manera, pero A eso su está manera. totalmente alejado de lo que dice la palabra de Dios. Hablábamos el Exactamente. miércoles pasado sobre eso, de los libros, de lo que los maestros le enseñan a los alumnos,
y el cuidado que tenemos que tener con la literatura, los libros que leemos, que no nos alejen de Dios o nos quiten a Exactamente. Dios. Entonces, si entendemos lo que es espíritu, alma y todo aquello, de acuerdo a Platón, es completamente distinto, Son como tres el cosas diferentes cielo según del cielo Platón. a la tierra. ¿Cómo, Emilia? Para él son tres cosas diferentes, Exacto. que de ahí viene la cuestión. Ahora, ¿de dónde se nutrió Platón? Platón se nutrió de la mentira del enemigo cuando dijo, no moriréis. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Desde el principio de los tiempos está la mentira creada por el enemigo de que no moriremos. Y de ahí se ha ido en diferentes vertientes, diferentes ideologías, pero todo sale de ahí, de la parte en que el enemigo le dijo a nuestros primeros padres, no moriréis. Exactamente, fue rodando, como dice, sí, Rodolfo, fue rodando de civilización en civilización y Exacto. los egipcios tuvieron, óigame, transformaron eso de una manera tremenda, los egipcios. Y luego me entero que eso a mí me impactó bastante. Mientras estaba escribiendo el libro, me impactó bastante. Vi un artículo del National Geographic y luego continué avanzando, continuó avanzando esa parte. Y es que yo me sorprendí que los griegos, que se había pensado, la historia lo había maximizado como que eran originales y claro, y que influyeron al mundo, pero es que los griegos todo lo que ellos obtuvieron, lo obtuvieron de los egipcios. Platón, Heródoto o Herodoto, póngale el acento donde va, porque eso es como Leonides y Leónidas, ese nombre. Entonces, Herodoto, el padre de la historia, también dice que se nutrió de los egipcios, Platón, Pitágoras, todos ellos. Entonces, de ahí, recuerden que los egipcios tenían toda una biblioteca y el culto a los muertos y del más allá. Entonces, Platón y los demás filósofos lo que hacen es que transmiten eso que reciben de los egipcios, lo transmiten en Grecia y de Grecia vino pues al mundo prácticamente. Y O sea que ojo que yo pienso que todas esas teorías que tenemos hoy acerca de la inmortalidad del alma y de ujú, que viene de Egipto, pero yo pienso sí, que fueron absorbiendo otras culturas mucho más antiguas. Y es como dice Rodi, no vamos a estudiar esta ujú. historia, nos va a llevar al Edén. Al Edén, exactamente. Se han ido, lo que se han ido como estructurando y le han ido poniendo más filosófica, pero es lo mismo, eso es verdad, eso es lo que sí es verdad lo que dice Rodolfo, eso es verdad, es lo mismo con diversas variantes, pero al fin y al cabo es lo mismo, es lo mismo. Dice aquí, eh, Familia Rojas, que la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que todos fuimos creados con tres partes, un espíritu, un alma y un cuerpo, y el mismo Dios de paz. Sí, santifique por completo vuestro espíritu y vuestra alma. Sí, eso es No, parte, sí, como llegué tarde, lo pueden aclarar. sí, eso es parte del estudio de hoy. Sí, gracias, Mari, por incluirlo. Eso no, estamos prácticamente iniciando ya el desarrollo del estudio. Así que manténgalo ahí. Nosotros Entonces, estamos, no, como ahí sí, dice que ahí menciona tres partes, en el Génesis hace dos combinaciones. Las combinaciones de dos forman el tercero. exacto. Vamos aquí. Sí, sí, entonces, bueno, Aquí no, está, no sé si tendrán algo que aquí decir ahí. está. Sí, sí, mire aquí. Un alma viviente o un ser viviente se compone por esos dos elementos, como usted mencionó, el cuerpo, en este caso de tierra, que fue lo que hizo el Señor, y más el aliento de vida, ese soplo
entonces se convierte Adán en un ser viviente porque antes del soplo no era viviente, era una masa, pero no estaba viva. Y lo que le da vida es esa chispa, ese aliento de vida que da el Señor y se convierte Adán en un ser viviente o alma viviente. Entonces, la cuestión es el término alma, el término ser, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, aquí estábamos explicando esos términos que suelen utilizarse tanto en el Antiguo, que en este caso corresponde al Antiguo Testamento, escrito en hebreo y en arameo, y luego el término que tiene que ver o que se usa también en el Nuevo. Nefesh, ser o alma, pero el ser o alma significa la persona completa. Usted es un alma, Exacto, ¿verdad? por Usted eso. es un alma, Sí, un alma. Entonces, Nefesh allá se refiere a ser viviente o alma viviente, en hebreo también. Y en griego, suje, que significa respirar, también tiene que ver ahí. Entonces, una unidad indivisible, nosotros no somos divisibles. Estamos compuestos por un cuerpo compacto. No somos divisibles porque todo se relaciona. Entonces, ¿cómo se relaciona la naturaleza humana, el alma y el espíritu? O sea, ahí estamos mirando justamente algunas expresiones o modismos que tienen que ver con esos términos. Nefesh, nuevamente lo vemos, que significa mi alma, tu alma, su alma, y que suelen reemplazar también los pronombres personales, yo, tú, él. O sea, mi alma tiene sed de ti. Mi alma, Mi alma te alaba. exactamente, es como un David diciendo, yo te alabo. Pero al decir mi alma, es como si él estuviera hablando de una tercera persona. Como mire, mi alma, o sea, yo, yo, mi vida. También se refiere en Efesios a los deseos, los apetitos, las pasiones, al asiento de los afectos, como él quisiese a su voluntad. Y ahí están las citas para que ustedes lo puedan ver tranquilamente cuando el material se le envíe. Entonces aquí en el Nuevo Testamento vemos cómo suje también se usa con referencia a la vida animal como a la humana y de igual manera en Efesios. O sea que no hay distinción, no hay distinción en esa parte. El cuerpo y el alma existen unidos forman un todo indivisible. El alma no tiene existencia consciente fuera del cuerpo. Eso solamente aparece en la filosofía egipcia, de donde se nutrieron los griegos. Por eso cada vez más uno entiende la Biblia cuando dice, cuando compara el mundo con Egipto. Porque que nosotros entonces estamos bebiendo aún de Egipto. Porque todo eso que sale es que todavía, después de tanto tiempo, seguimos apoyándonos en los griegos. La educación, la forma de vida, muchas costumbres sociales que vemos cuando usted mira hacia Roma y hacia Grecia, principalmente porque Roma copió de Grecia y es así que está. Y Grecia fue la que más influyó, porque influyó en Roma y Roma entonces terminó de expandir al mundo. No hay texto alguno que indique que el alma sobrevive al cuerpo como una entidad consciente. Miren, por ejemplo, aquí estos ejemplos que comúnmente vemos en las películas, que han sido las estrategias por excelencia para fortalecer este engaño, esta idea errónea. Mira que aparece a su izquierda, yace un cuerpo y se nota como que sale algo, ¿verdad? Como transparente y se va, ¿no? ¿No? Lo mismo vemos en el lado derecho, como si ese muñeco, ese cuerpo sale, eso
No, esa sombra. Lo mismo, murió la persona, pues sale eso, esa persona, pero invisible. Y ustedes recuerdan, no sé, Felicidad, si llegó a ver esto, esta película muy famosa con Patrick Swayze y Ah, The sí, Ghost, la del amor, la sí. sombra del amor, sí, en Sí, inglés creo exacto. que Ghost. Ujú. Sí, y tremendo, este hombre murió y entonces la protagonista que en ese momento, la ex esposa de Bruce Willis, Demi Moore, muy bien, sí, exactamente. Yo recuerdo esa película, yo la vi, óigame, y ese esposo que fue asesinado, pues el espíritu, vamos a decirlo así entre comillas, iba, estaba pendiente de ella. Entonces, esa idea se ha inculcado muchísimo a través de la radio, de la televisión, de los libros, de diferentes formas, y por eso es que hay que estar atentos, porque la idea que se obtenga de esto trastoca, desvirtúa la realidad y da entonces apertura a que los demonios puedan actuar. Pues cuando una persona dice, me Sí. salió fulano que murió, ¿verdad? Mira, Sí, perdón, si vamos a retomar ese puntito porque es muy importante lo que tú estás comentando, pero permíteme que haga como que recoja un poquito. Es sí, decir, sí, porque esto es importantísimo, fundamental para sí, nosotros, tenerlo claro. aún dentro de la Porque iglesia. sí, no, exactamente. Nosotros como miembros de Iglesia Adventista que tenemos un conocimiento, gracias a Dios, tan hermoso de su palabra y del espíritu de profecía, es bueno tener esto claro. Entonces, el alma viene siendo la persona. Sí, por ejemplo, en Como esa si imagen que fuera, usted ve, en es esa como si imagen que fuera, usted observa, ¿eh? sí, es como si fuera el conjunto espíritu y cuerpo, Sí, o sea, alma alma. viviente es Exacto, Milagros Nova, Felicidad García, exacto. Maricena, y así Mary Valier, sí, Rodolfo Aroli. Por eso pregunté al inicio cuántas almas Exacto. estamos aquí. ¿Sabes por qué te lo digo? Mira, porque aquí en la definición de espíritu, Ujú, bueno, tú has tocado el punto de la rúa, ujú, el espíritu, esa chispa, la chispa, lo que el Señor puso en Adán, en Eva, la chispa. Hablamos de la sí, chispa, ese es el espíritu, esa rúa, el espíritu, ese aliento que él sopló, ¡fu! Entonces, es al lo, tener ajá, el cuerpo que estaba ahí inerte de Adán perdón, de Adán, que tenía ujú, todos sus órganos listos y preparados, él sopla, ¡fu! sí, Ese espíritu. Por eso que dice la palabra de Dios, que el espíritu vuelve a Dios, que lo que dio. el espíritu es Exacto, aliento de vida, pero juntamos el espíritu y el cuerpo es igual a alma, alma de vida. exactamente, Ok. exacto. Entonces, fíjense en la imagen que se ve, que se puede observar. Según la idea popular, la creencia popular, este cuerpo que está ahí debajo ya no tiene vida. Y supuestamente, mire cómo surge lo que supuestamente es el espíritu. Y hasta incluso siempre lo ponen con una vestimenta distinta, que en este caso casi siempre es color blanco, dando a entender como que esa persona, esa, e- esa, ese espíritu que sale, va directamente al cielo. Pero es que no es así, porque la persona, ese cuerpo que está ahí, es el alma, es alma también, es alma. En este caso, no es viviente, no está viviente, está muerto. Cuerpo sin espíritu, aliento de Dios, es un ser muerto, espíritu sin cuerpo humano, no es alma, exactamente. Esto
Eso es una... el significado bíblico de espíritu. La palabra hebrea nefesh, traducida como alma, denota individualidad o personalidad. Por su parte, la palabra hebrea del Antiguo Testamento, ruach, traducida como espíritu, se refiere a la chispa de vida esencial para la existencia humana. Entonces, describe la energía divina o principio vital que anima a los seres humanos, porque el espíritu siempre se ha ligado a la actividad, a ese empuje, a dinamita. Entonces, unidad del cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo, el alma y el espíritu? ¿Qué influencia tiene esta relación sobre la unidad del ser humano? Entonces, una unión doble. La respuesta a estas preguntas, la primera respuesta aquí, una unión doble. Dice que en una instancia, Jesús caracteriza al hombre como una combinación de cuerpo y alma. Mateo 10:28, que se puede leer, cualquiera puede en algún momento comentarme y puede leer esa cita. Y en otra ocasión Pablo se refiere al cuerpo y al espíritu en 1 Corintios 7:34. En la primera cita, es decir, en la Mateo 10:28, alma se refiere a las facultades superiores del hombre, es decir, a la mente. En la siguiente, es decir, en la de 1 Corintios 7:34, si felicidad o algún hermano o hermana, amigo, puede leerla. ¿Cuál te leo? Mateo 10:28. Mateo 10:28. Yo lo Sí. tengo, si quieres se lo leo. Ah, genial. Entonces No, alguien y que no lea. temáis a lo que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Exacto. Y usted acaba de mencionar, sí. Lo que pasa es que el texto es demasiado claro. Si no hay un cuerpo, no hay un ser humano. Porque el Espíritu de Dios y el aliento de Dios es invisible. Entonces para hacerse visible necesita un cuerpo. Y ese fue el cuerpo que Dios le hizo. El cuerpo. Dice el pueblo. Entonces, Exacto. porque sin cuerpo no hay un ser humano. Igualmente, un Exacto. cuerpo que no tiene el aliento de Dios tampoco está vivo. Porque es que la combinación de ambos es que forma al ser viviente. Nosotros Exacto. inmediatamente partimos al cielo, ya se desintegra el ser humano. El ser humano es desintegrado una vez que asciende o que muere en esta tierra. Su espíritu vuelve a Dios, o el aliento vuelve a Dios, y el ser humano queda sin vida, entonces ya se desintegra. Por eso es que el cuerpo perece. Entonces, la combinación es lo que forma que nosotros podamos ver gente en la tierra. De lo contrario, no estuviéramos viéndonos uno con otro. Esa es la ventaja, que cuando vino Jesús del cielo a la tierra, que se encarna el Padre en el Hijo, en el planeta, es lo que le permite tener un cuerpo para habitar en el planeta, para poderse dar visible, para poder ser visible entre los hombres y poder ejecutar junto esta gran obra. Exacto. Entonces, ahí vemos cómo, o sea, mejor que maten, o no importa si matan el cuerpo, pero no. En donde está la capacidad de pensar, de tomar decisiones, el centro de operaciones del ser humano, de la persona. Entonces, ahí se refiere al cuerpo. Cuerpo y el alma, decía, a la mente. Esa en la primera cita se refiere a las facultades superiores del hombre, o sea, a la mente. Y en la siguiente cita, 1 Corintios 7:34, si alguien lo tiene, puede leerlo. Felicidad, ¿lo tiene por ahí? 1 Corintios 7:34. Mira, ese es algún error en el número, en la cita. 1 Corintios 7, 34. 34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así
en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. Entonces la doncella, dice aquí Pablo, que tiene cuidado de las cosas para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, etcétera, etcétera, no. Ok. O sea, entonces ahí me dice que en esta se refiere a esta facultad más elevada, es decir, al espíritu, que viene siendo la parte como del pensamiento, ya más dentro, más allá de la parte física. Porque es que nosotros no podemos dividirnos. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, que menciona Pablo, al final. Entonces, esa cita que usted leyó se refiere a esta facultad más elevada. En ambas instancias, el cuerpo incluye aspecto físico, además del emocional de la persona. O sea, no podemos dividir físico, mental y espiritual. No lo podemos dividir. Todo es parte de un con todo. Entonces, Pablo... Milagro. Entonces, haciendo un comentario en ese texto bíblico donde se le demanda importancia a la parte espiritual, el mundo entero, la causa del colapso del mundo se debe a la tanta validez que se le da al cuerpo, a la parte corporal, física. Entonces, el proyecto de minimizar la parte espiritual, porque lo que buscan ellos agredir el espíritu y entonces elevar al hombre. Y es parecida a la misma historia, a la historia de Caín, que elevaba bastante la parte física y entonces la parte espiritual no se le dio ningún mérito. Y entonces por el hombre querer dividir, nosotros estamos hablando que debe mantenerse indivisible hasta que parta de la tierra, ¿verdad? Pero entonces Sí. en este planeta se le da mucho énfasis a una área y a la otra área la dejan morir o le dan poco valor, la dejan a un lado. Y eso coopera con la mortalidad de la naturaleza del hombre. El hombre ahí comienza a perder naturaleza. Sí, porque fíjese, y nos pasa a diario, ¿por qué uno se estresa, por ejemplo? Porque posiblemente está dando más cabida a aspectos mentales que a la parte física. Quizás uno descuida la parte física y luego el cuerpo se atasca. Dice así a Rowling que por eso si el alma y el espíritu no están bien, el cuerpo, exactamente. Muchas enfermedades, la mayoría, vienen más por asuntos mentales, emocionales, y se refleja en lo físico. O sea, es que no hay manera de separar, no hay manera. Así es que vemos ahí cómo se relaciona. Y el asunto de darle prioridad tanto a la parte física, eso es cuestión de los griegos. Y ustedes ven que en las estatuas griegas generalmente se le daba mucha exaltación a la parte física. Así es, Aaron. Entonces, Pablo, ya siguiendo aquí, ¿verdad? Una doble unión y una exaltada posición. Entonces, Pablo, que se refiere a la unión doble de cuerpo y espíritu, también habla en términos de una unión triple. Declara, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y la parte física, mental y espiritual, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es verdad? Porque el carácter, todo eso tiene parte, todo, es que no se puede dividir, no se puede dividir. Dice aquí la familia Rojas, Mari, la parte de Dios es la parte superior para dar vida al cuerpo. Ahí se identifica mucho el deseo del Señor de que andemos en elevados pensamientos espirituales, buenas condiciones junto a Dios y viviremos con menos problemas en este mundo en la parte física. Exactamente, este pasaje expresa el deseo de Pablo de que ninguno de estos aspectos de la persona sea excluido del proceso de santificación. Y es verdad, es verdad, porque entonces por eso
la persona debe eximirse de algunos alimentos porque eso afecta la parte física y también la parte mental. Hablando de eso, Milagro, y excúsame, que No, quizás no, no, yo me meto no, sin no. pedirte permiso, probablemente. En una ocasión yo viajé a Michigan y hablamos justamente de eso allá en Grand Rapids con varios hermanos que eran de la Reforma. Ellos siempre decían que para usted tener un espíritu, qué sé yo, limpio, impuro, primero tú tienes que darle el primer lugar al área física, al área alimentaria, al área corporal, para que pueda en ti morar el espíritu, teniendo un cuerpo primero óptimo. Yo notaba que en el sentido de que se le daba prioridad a la parte física para que pueda ser óptimo para que more el espíritu. Yo le decía a ellos que entonces yo le decía a ellos que el primero es la parte espiritual en una aceptación divina y Dios es que teníamos una breve confrontación porque yo le decía primero debe ser Dios, Jesucristo, y lo demás es que te lleguen añadiduras y todo tú vas a comer para agradar. Y a medida que tú comas bien, ya el Espíritu morando en ti, entonces te va a cooperar, a colaborar con el bienestar, con la salud y el bienestar del cuerpo. Entonces ellos allá enseñaban mucho la parte física primero. Y yo le decía que no, que lo están diciendo al revés. Y así hasta que con el tiempo nos hemos dado cuenta que primero Dios, primero Jesús, primero la paz y la armonía, el pensamiento divino, el alma y el cuerpo unido al Dios divino. Entonces Él te lleva a tener muy buenas elecciones en la tierra para que pueda figurar en ti un bienestar. Primero tiene que estar Dios y luego lo demás. Sí, Creo que tiene que ver con sí, eso que usted está diciendo. sí, porque realmente ahí, fíjese el orden en que está, el orden en que está. Y en verdad, esos tres aspectos intervienen en todo en la persona. Eso es verdad, porque muchas veces usted no se concentra simplemente por algo que comió. Y hay muchas veces uno no entiende lo que el espíritu quiere decirle precisamente por lo que consume o por acostarse a deshoras o por estar en un lugar donde no hay tranquilidad. O sea, y eso Satanás lo sabe y por eso constantemente está trabajando de diferentes maneras para llegar ahí. Los tres aspectos tenemos que prepararlo para el cielo, si no, Lori, no, no te prepares que no va. Así que es una verdad. Entonces ese proceso de santificación tiene que incluirlo todo porque esos malos pensamientos tienen mucho que ver también, ese genio que a veces uno eh, muestra, tiene que ver con la parte que uno come, con lo que ve, la falta de descanso, la falta de ejercicio, etcétera, etcétera. En verdad es una combinación. Así es que, mis hermanos, hoy nos vamos cortitos porque prefiero que las temáticas o las subtemáticas que sean parte del estudio dentro de un tema específico estén lo más relacionado posible para no ampliar e introducir diferentes temáticas en el mismo por día. Entonces, hoy por lo menos nosotros nos enfocamos en esos términos y no sé, me gustaría saber cómo lo han visto, cómo consideran ustedes que se podrían entonces diferenciar, si todavía hay algunas dudas, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, Mila, yo creo que lo más fácil para entender este punto, de una manera más sencilla, la formulita que tú has dado ahí, que está muy interesante, al principio, la combinación del cuerpo, del espíritu es igual a un alma, ¿verdad? La combinación de cuerpo, porque el cuerpo está ahí. Dios le da el soplo, la chispa vital, la chispa de la vida, el soplo del omnipotente entra al cuerpo inerte de ese muñeco de barro,
es la chispa de la vida de Dios. Esa que se está buscando tanto por ahí, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces ya ese ser, ese barro con esa chispa de vida, con ese espíritu que el Señor sopla, es un alma viviente. Es un alma. Entonces, ¿sabes qué estaba pensando? Conociendo ahora, óyeme, esto es maravilloso, Milagro. Es bueno leer, es bueno uno aprender de esta doctrina, señores, léanla. Hay que repasarla, ¿sí? Número 7 de las 28 doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Porque yo he escuchado decir a algunas personas que el himno, es un himno precioso que cantamos, Mi espíritu, alma y cuerpo. alma y cuerpo, no se puede cantar. Oye eso, alguien lo comentó adelante de mí. Mi ser, dice, mi ser, no mi se vida puede entera. cantar porque exacto, filosofía de Platón, filosofía, ese himno está mal. La iglesia no pudiera ponerlo. Y yo, en mi ignorancia, yo decía, vaya, yo no contestaba porque yo no sabía, yo no podía responder, porque yo no entendía ese asunto. Dice, pero ¿y por qué? Porque yo no sabía. Pero señores, cuando tú repasas y lees esto, te das cuenta que tanto el espíritu, el alma y el cuerpo tienen sentido. Exactamente. Porque Dios te da la chispa de la vida. Dios pone en ti la chispa de la vida. ¿Y por qué esa chispa de vida que Dios pone en mí, que es el espíritu, la rúa, que pone en mí, no puedo ser dedicada a Dios? No fue el que me la dio. ¿Y por qué mi cuerpo no puede ser dedicado a Dios? ¿Y por qué mi ser, mi vida entera, mi alma? Ajá, como el mismo himno dice que sí. ¿Tú te das cuenta? Entonces, muchas veces la gente habla por hablar. Porque a lo mejor lo escuchó en algún lugar. Pero son de los que más, son de los que más que saben, los que dicen eso. Bueno, Esos más que saben todo, pero se lo saben todo. Son los que hablan así. ¿Entiendes? Pero ahí está. Y lo sé de que cuando se escribe en un idioma distinto al nuestro, y por lo que he escuchado aquí, por ejemplo, que uno está rodeado de personas que estudian del área teológica, ellos dicen que el español es muy limitado en las traducciones del griego y del hebreo, del arameo, que el español es muy limitado. Es decir, que muchas veces se utilizan palabras como que no alcanzan a describir lo que el idioma original está diciendo, y muchas veces le ponen conceptos que más bien lo que hacen es que lo desvirtúa el texto. Por eso las versiones hay que tenerla muy en claro, porque pueden desvirtuar el sentido del texto, de lo que el autor está diciendo. Por eso hay que tener cuidado con eso, porque hay versiones que le dan un significado a veces distinto. Recuerdo. Tengo una pregunta. Sí. Sí, tengo una pregunta de eso mismo. Lo que pasa a la hermana Felicidad, quizá eso le preocupó, porque ella quizá no supo que se levantó un grupo, una corriente a nivel mundial. Suerte que cayó esa corriente, que estaban hasta quemando los libros de la señora White, y estaban quemando los libros del Nuevo Testamento. Una corriente que se había levantado no, en contra de la Trinidad y dejando solo dos. Y entonces, al dejar solo dos, entonces ellos también parece que lo llevaron al plano corporal del hombre. Seguro que fue eso, que se confundieron, porque inclusive la iglesia intentó de cambiar un himno que habla de la Trinidad. Y entonces, haciéndole caso a ese grupo de gente que al finalmente, gracias a Dios, se llama la verdad eterna. Hubieron muchos adventistas que cayeron en aquel entonces, pero muchos porque se dejaron confabular. Y todo el que se entraba en ese tema le daba una penumbra terrible. Entonces, yo tengo una pregunta, Milagro. Entonces, la naturaleza del hombre que está combinando por esas tres partes, dos combinan a la tercera. La
suma de dos dan el tercero. Entonces, cuando entra en acción el pecado en el hombre, porque entró en acción, ahora entra en acción el pecado del hombre, ¿qué ocurre con esa naturaleza, verdad? Porque cuando comenzó, exacto. Claro, es una naturaleza pecaminosa. Y Por ahí es que entró, cuando entra la ajá. Entonces, que es ahí que viene la disputa entre lo que debo hacer y lo que hago. Esa naturaleza, sí, la otra pregunta, la pregunta más abundante, la entrada del pecado de un ser extraño, de haber entrado ese intruso, porque fue como un intruso entrado al cuerpo del Hijo de Dios, de Adán, Hijo de Dios. Entonces, entrado ese intruso, ¿qué ocurre con esa naturaleza de la triple? ¿Qué pasa? El hombre pierde la conexión o se debilita la conexión divina o ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con las conexiones? Y sí se debilita, entre el hombre que está ahí. Aunque el ser humano tiene un espacio, porque Dios así lo ha dispuesto, que es la conciencia, que eso se está buscando desesperadamente para llegar ahí. Por eso el cerebro cada día, el estudio de este órgano es muy acelerado y muy interesante porque quieren llegar a esa toma de decisión, pero no es más que la parte del Espíritu Santo ahí. Entonces, cuando la persona se aleja, esa va perdiendo esa influencia divina y entonces va creciendo esa naturaleza humana caída. Y no entró un nuevo Señor a través de esa intromisión, de esa introducción del pecado dentro del hombre, que no era común antiguamente. No habrá entrado un nuevo Señor, que Pero de ahí en claro, adelante le complicó la vida. Ahí, exactamente, porque la entrada del pecado fue tan fuerte que lo que hizo fue como que desvirtuó hasta la propia naturaleza, la física, es decir, el mundo físico y la genética también, porque después del pecado, hasta la descendencia se ha atrofiado desde el punto de vista genético. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad, claro que sí. Pero aún así, hay un espacio, ese espacio de la conciencia en donde el Espíritu Santo trabaja, pero al mismo tiempo está la parte de esa naturaleza caída. Y es una lucha constantemente. Milagro. Entonces, el texto que Dios escribió a través de uno de los profetas, donde dice, aunque te lavares, ¿cómo es que dice el Con texto? lejía, ajá, aunque Y aunque amontones amontones jabón jabón, sí, sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerán delante de mí. ¿Cuándo es que exactamente. ¿Cuándo es que va a ser destruido esa mancha que perjudica al hombre hasta la muerte? Bueno, cuando Cristo viene. Incluso esos cuerpos de los que estén vivos serán transformados, que tienen que ser transformados para poder entrar. Los cuerpos serán nuevos, o sea, totalmente renovados, serán nuevos cuerpos. Los que estén vivos serán transformados y los que están en el polvo, se le dará nuevo cuerpo. Esa es la situación. Por esa manera es que el otro día yo concluí, porque cada quien ahora mismo tiene libertad de expresión, libertad de pensamiento, eso Dios no se lo ha quitado a uno, gracias al Señor. Por eso fue que concluimos el otro día que al momento que Jesucristo hereda la naturaleza humana, ciertamente hereda todo, menos ese deseo, menos esa intrusión del pecado del hombre que lo lleva constantemente hasta la muerte, luchando con eso. Porque eso, inclusive que hasta la muerte uno tiene esa lucha permanente que con el poder que Dios le da a uno a diario, es que nosotros vencemos ese mal, no nosotros, sino el Espíritu de Dios morando en nosotros, es que debilita ese sentimiento hasta el día de la muerte para que no nos tome preso ni nos cobije. Entonces, Jesucristo teniendo la autoridad del yo soy, una autoridad perfecta arriba y abajo, él en el sentido de que no se pudo empoderar de él ese sentimiento pecador,
Y gracias a Dios por eso nos representa en la tierra y en el cielo. Porque no se pudo desempoderar. Ese ser que se empoderó del hombre, ese intruso, ese sentimiento pecador que lleva al hombre constantemente preso a ejercer las malas obras, ese no se pudo empoderar de Jesús. Recuerden que Jesús vino en igual condición. Es decir, no hubo ventajas. No hubo ventajas. Y eso fue un tema que se debatió mucho, se explicó. Él no tuvo ventajas. El mismo espíritu de profecía también lo avala, no tuvo ventajas frente al ser humano. Y si lo hubiese tenido, Satanás igual lo hubiese reclamado. Entonces no tuvo ventaja a las condiciones que tenemos nosotros hoy. Estuvo en igual ventaja para poder demostrar que se puede. Entonces, esa parte ahí, pues, o sea, nosotros estamos en igual condiciones como vino él. Y es una parte que también tenemos que manejar. Bueno, entonces, sí. No, claro, porque es que él se mantuvo, él venció, Mari, él venció, él no cayó, pero estuvo en la misma, en la misma situación que nosotros estamos. Él no cayó, pero estuvo en la misma, exactamente. Él no se inclinó, pero estuvo en la misma situación que nosotros. Y eso es algo que debemos tener claro. No tuvo ventaja. Lo que yo creo es que Jesús estuvo en la misma condición de nosotros de escoger el camino que debíamos cumplir nuestras misiones. Lo que yo no puedo concebir nunca es que el deseo pecador puede hacer, porque a él lo engendró el Padre directamente. Nosotros inmediatamente nacemos de una descendencia pecadora. Y Jesús, al ser engendrado por el Padre y nacido de la Virgen María, que tiene parte humana, ¿verdad? La parte humana no lo lleva a él a ser una descendencia directa del jefe del pecado, porque en ese sentido nosotros sí, nosotros no solamente lo practicamos, nosotros nacemos con ese sentido, desde que somos niños, nacemos con ese sentimiento pecador, que es el que Dios nos enseña a debatir cuando ya nosotros tenemos uso de conciencia. Pero no vemos en Jesús desde niño que se empoderó el pecado, el sentimiento peculiar, que por qué que lo tenemos peculiar, no viene de afuera, nosotros lo poseemos. Entonces, ese sentido, yo es lo que yo quería explicar la otra vez, que parece que no lo pude explicar bien, era eso, que aunque Jesucristo tuvo todas las oportunidades que todo ser creado en el cielo y todo ser viviente en la tierra y en el cielo tiene la libertad para escoger, pues tenemos la libertad para escoger qué hacer con nuestras vidas. Entonces, como cada uno, y recuerde sí, que él, cuando él nace, o sea, él trae también. Lo que Jesucristo 4000 años. No, lo que Jesucristo no tuvo es la instrucción, la intromisión del pecado. Eso mire, yo le recomiendo, Mari, que usted repase esos videos de allá, que se hicieron anteriormente con respecto a ese tema, porque ya justo tenemos que irnos y meternos ahí, eso sería llover sobre mojado. No, porque lo que pasa para conclusión, que en mi experiencia cristiana no veo yo un Dios engendrando un ser en pecado, no lo veo. Entonces, si por ejemplo, inclusive, eso ha traído mucha inconveniencia, no es por cosas naturales, porque el mismo espíritu está empoderado de ese tema. Entonces, es mire, una cosa... repase, porque nadie está diciendo que él vino pecador, repase los videos anteriores con respecto a ese tema tranquilamente y entonces para poder tener claro esa situación. Así es que muchas gracias por su participación. Le esperamos el próximo sábado, el domingo. Y bueno, hermano, creo que hemos llegado al final. Quería Mila, así para ya despedir, dar las gracias a Mari por la aclaración que me dio de esos grupos. Y gracias a todos, Mila, los que han estado aquí con nosotros. Exactamente. Y esperamos que el próximo domingo seguimos con este mismo tema que sigue
sumamente interesante y bueno, porque tenemos que tocar un punto ahí, que es del asunto de la inmortalidad del alma. Y Exactamente. Así que muchísimas gracias y bueno, oramos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos ayudas a entender tu palabra. Gracias, Señor, por el interés que nos pones para poder ahondar sobre el significado de tu palabra, aun siendo seres pecadores. Te suplicamos que por favor tu Espíritu nos abra el entendimiento para poder entender la realidad de tu palabra y poderla expresar a otros, pero también poderla practicar de manera personal. Gracias, Señor, por ese deseo. Gracias también porque nos ayudas y gracias por el interés que pone en cada uno de los que estamos aquí, en cada uno de los que observarán esta ponencia, este estudio. Muchísimas gracias. Bendice a las familias representadas, a los amigos también, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchísimas gracias para todos. Nos veremos pues el próximo domingo a la misma hora. Así es que bendiciones. amén. Gracias, Mila, por acompañarnos en esta tarde de domingo. Ahora vamos a